Ahí pongo. Bueno, bienvenidos a todos los amigos de Espacio Conciencia. Hoy tengo el honor y el placer de encontrarme con Victoria para presentar esta maravilla de persona con un recorrido y un conocimiento que nos es súper enriquecedor, creo, a todos. Eh, y es un tema que nos atraviesa en más o en menos a todos y que tiene que ver con la pérdida del alma, ¿no? Uno dice, bueno, a veces pongo en duda si tengo o no tengo alma, ¿no? Porque a veces se escuchan estas cosas, pero digamos, más allá de conocer o desconocer la existencia o no del alma, sí hay una realidad y es que este conocimiento viene desde tiempos de antaño. Ya los pueblos originarios hablaban de estos temas y se preocuparon y se ocuparon de resolver aquellas cosas que le sucedía a esto que nosotros denominamos alma, que no es más ni nada menos que nuestra energía vital pura, eso que nos da vida. Entonces, hoy quiero presentar a Victoria Aino Regina, que es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, es maestra en Ciencias Histórico-Religiosas por la Universidad La Sapienza de Roma. Como investigadora y científica social, se especializa en antropología médica, espiritualidades de los pueblos indígenas de México y derechos de los pueblos indígenas. Como formación, como terapeuta, que tiene un amplio recorrido, ella es formada con el licenciado Eduardo Greco en terapia floral, es terapeuta de vidas pasadas, ha estudiado y se ha formado con el doctor José Luis Cabuli, es maestra en Reiki, lectora de Tzolk'in, ha cursado varios diplomados y especialidades de terapia floral, relaciones de pareja con enfoques de constelaciones familiares, ha hecho calendario maya, astroterapia, canalizaciones, péndulo hebreo, registros akáshicos, bueno, y mucho más, ¿no? Como para seguir enriqueciendo ese saber que en definitiva tiene que ver con la salud álmica, ¿no? Como investigadora ha sido miembro del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, es docente en la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Anahuac. Como terapeuta utiliza técnicas de sanación energética desde hace ya más de 30 años y ha desarrollado el sistema terapéutico Tramas de Luz, que sintetiza la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de México con los descubrimientos de la ciencia contemporánea. Actualmente se desempeña como terapeuta y formadora holística. Acompaña procesos terapéuticos personales, imparte seminarios, conferencias en distintas áreas de especialización y dirige el programa de radio Tramas de Luz. Así que un lujo tenerte hoy, Victoria, aquí con nosotros. Y bueno, el tema que nos convoca es pérdida del alma y, ¿no es cierto? Bueno, cómo recuperarla desde la conciencia, desde el conocimiento y la cosmovisión de los pueblos originarios. Así que te doy la entrada a ti, ahora mi silencio, solo quiero escuchar. Muchísimas gracias. Te agradezco. Para mí es un honor estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Y es un gusto, un honor poderte compartir algo de las experiencias que he vivido y sobre todo de todo lo que me ha sido entregado, porque ha sido un regalo enorme poder recibir estos conocimientos. Y en la sintonía con lo que hemos compartido, he sentido que podía ser una contribución, a hablar de cómo se maneja, cómo se conoce y se maneja el tema de la pérdida de alma en ámbito indígena. La información que yo voy a compartir es una información que deriva de más de 15 años de investigación en el sur del estado de Veracruz. Digamos que en general eh, hay una analogía, hay un sustrato compartido a nivel de la medicina mexicana, de la medicina de Mesoamérica,
Pero yo voy a hablar específicamente desde mi experiencia en el sur de Veracruz, en una zona que está eh, es conocida como la zona de los Tuxtlas y es el área digamos, fue el territorio olmeca, la cultura madre y la cultura que me recibió y que me compartió su sabiduría es la cultura Nuntahuipa, que tiene una profundidad histórica extraordinaria. Eh, ellos tienen una, un sistema médico riquísimo, muy complejo. Y en ese sistema médico se inserta la curación que es conocida como la cura, en todo México es conocida como curación de susto o espanto. ¿Por qué? Porque la pérdida de fragmentos de alma se relaciona a experiencias súbitas o traumáticas en las cuales la persona se asusta tal cual. Entonces, por este proceso puede llegar a perder partes, fragmentos de su alma. Hay otras circunstancias en las cuales hay eh, seres extrahumanos, digamos, seres que están conectados con el entorno natural del, donde vive el pueblo, que pueden apropiarse del alma de los habitantes de esa región, ¿no? Pero en este caso, bueno, en ambos casos, como me gustaría luego aclarar, se trata de, no es algo arbitrario, absolutamente, sino es parte de una red, de un tejido de interacción que tiene como finalidad mantener un equilibrio. En el caso del susto o espanto, lo que pasa es que por varios motivos, cuando una persona se asusta, puede ser porque pasa algo de improviso, porque se cae, porque se le aparece un animal de improviso, ¿no? O que lo agrede, la agrede un animal, pero puede ser por casos un poquito más intensos, como por ejemplo estar involucrados en una situación violenta, en una agresión, o participar o ver un accidente, o ver una acción violenta o hasta un asesinato o asistir a una muerte. Todo esto genera un desprendimiento de una porción del alma. Dos aspectos que deseo aclarar es que, primero, para los Nuntahoipa podemos perder hasta 7 porciones de alma. Entonces, digamos que esto se va sumando y los síntomas se van haciendo más graves hasta llegar a la muerte. Pero eh, esto ocurre no solo porque nos asustamos, sino porque en el momento en que nos asustamos, hay entidades que se apropian de este fragmento de nuestra alma. Estas entidades pueden ser de distinta naturaleza. Eh, generalmente los sustos más leves se determinan porque son entidades del entorno natural. Son seres que rigen el orden natural, que viven en el espacio natural en una multidimensión, ¿no? En un espacio sutil. Y aquí son conocidos como chaneques, que son, por ejemplo, señores de las cascadas, de las fuentes de agua, de las montañas, de ciertas áreas verdes. Están cuidando ciertos espacios de la naturaleza y también el orden y la interacción del hombre con esos espacios. O también
Otros seres que pueden raptar estos pedacitos de alma son los Makti, que son una especie de duendes. Y esto puede ocurrir porque se entra en espacios de encanto. Digamos que hay como una superar barreras multidimensionales entrando a sus territorios, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Estos raptos de alma, eh, como te decía, mm, no son por algo que estos seres hagan de manera desconectada del ser que lo vive, o sea, del individuo que lo vive. Las personas que me compartieron esta sabiduría me explicaban que en realidad si yo ando pensando, digamos, así se dice allá, si yo ando pensando, o sea, si tengo preocupaciones, si estoy pensando, estoy en el rumiar mental con algo que me preocupa, con algo que estoy repitiendo y repitiendo. Si tengo alguna preocupación específica y estoy cautiva de esta preocupación, entonces estoy fuera de mi equilibrio. Yo soy, digamos, yo estoy abriendo las puertas a la enfermedad. Estas son condiciones que determinan toda posibilidad de enfermedad. Es el individuo que abre las puertas a la enfermedad a partir de un desorden, de una preocupación, un rumiar mental, pero también, por ejemplo, el sentir emociones no armónicas, como pueden ser la envidia, el odio, el miedo, la tristeza, o sentir deseos que nos llevan a codiciar algo. ¿No? Todo esto nos está llevando fuera de un equilibrio que es un equilibrio relacional. Esto Por es lo un, dime, te escucho. Perdón, por lo tanto, por lo que entiendo, por lo que vas explicando, se deben dar una serie de factores en el mismo instante de ese trauma, digamos. No es solamente el trauma en sí mismo, sino que se tienen que sumar una serie de condiciones para que se suceda la pérdida del alma, si no entendí mal. Sí, es así, es correcto. Y un aspecto importante es que el factor principal es mi desequilibrio. O sea, yo estoy al origen del malestar puede ocurrirme, ¿no? No es algo que viene desde afuera y que me afecta y que sea ajeno a mi historia, a mi manera de vivir. Y un aspecto importante es que para los Nuntahuipa, todo desequilibrio que está al origen de la enfermedad, de toda clase de enfermedad, es siempre un desequilibrio relacional. Entonces, el factor relacional es el factor clave. ¿Por qué? Porque en la manera en que yo me estoy relacionando con los distintos niveles de existencia, no es solo con los otros seres humanos, sino cómo me relaciono con mi entorno natural, cómo me relaciono con los seres extrahumanos, digamos, que habitan también ese entorno y tienen sus necesidades. Mi entorno natural tiene sus necesidades. Estos seres tienen sus necesidades. Los otros planos de existencia, los superiores, los cielos o los ínferos, ¿no? Tienen sus equilibrios y sus necesidades. Los difuntos, todos conformamos una red. Es una red solidaria que se rige por la ley de la reciprocidad equilibrada. Mm. Esa es la clave. Todos coexistimos, todos nos necesitamos mutuamente y en este necesitarnos mutuamente
podemos sumar para vivir juntos en un respeto mutuo, en un equilibrio que genera luz, abundancia, bienestar, salud. O podemos salir de este equilibrio, entonces abrimos las puertas a la enfermedad. Y los terapeutas de Nuntahoipap están surciendo, están sanando este campo y nunca están atendiendo al individuo, siempre están atendiendo a las relaciones en las cuales se está insertando el individuo. Y en estas relaciones, surge el hecho que, por ejemplo, yo pueda estar preocupada por un conflicto, por una problemática con alguien. Esto es un ejemplo. Entonces pasa algo que me asusta. O puedo haber faltado al respeto de las reglas de relación con mi medio ambiente, que es una regla en la cual se entiende que el ser humano necesita del medio ambiente para sobrevivir, pero no puede abusar de él. Puede pedir permiso para acceder a las plantas, a los animales, al agua, a los materiales de construcción, a todo. Tiene derecho y permiso, pero desde una posición de agradecimiento y de reconocimiento que está recibiendo algo y que tiene que tomar solo lo que necesita y dar algo a cambio, mantener ese equilibrio. Pareciera ser que hay como una especie de rueda kármica, ¿no? Cuando por ahí se toma de más o por ahí no se agradece o no se tiene en cuenta esta conciencia, ¿no? De unicidad de esta red energética, ¿no? Como que uno tirara de un hilo y termina enredando esa gran red luminosa. Entiendo algo de este modo, es Sí, digamos que la red es una red de luz y de amor que está sosteniendo todo y que se basa en las relaciones de todos los niveles de existencia. Todos los niveles de existencia se necesitan y necesitan un reconocimiento mutuo de necesidades. O sea, yo necesito reconocer las necesidades de las plantas y en sus ritmos, de los animales, de los espacios, por ejemplo, de una fuente de agua, etcétera, etcétera. Necesito reconocer las necesidades también de los seres, de los señores de la naturaleza, que reciben una compensación, por ejemplo, para ayudarme a realizar la sanación. En esto, si yo salgo yo la siento como una danza. Es una danza, es una armonía donde todos se mantienen desde su lugar y están contribuyendo. Si yo me salgo de esta armonía, eh, voy en un desajuste que me abre a, a la enfermedad. ¿cuál crees tú o cuál es la causa más frecuente, más importante por la cual nos desviamos de esa danza, nos salimos y tenemos esa tendencia a enfermar? Una causa que regresa mucho, que yo he observado que regresaba mucho, ¿no? Que me mencionaban mucho los especialistas en Tajoipa, era nuestra manera de percibir y vivir la experiencia, las realidades. Este es un punto base, digamos, es como el punto origen, eh, porque ahí está la preocupación. Yo me estoy preocupando. ¿Por qué? Porque es mi mirada de la realidad que me está haciendo salir de un orden, que es un orden bondadoso. Entonces, esto siento que es un punto clave. Luego se va escalando, hay un crescendo. De ahí, desde el desequilibrio interno, luego hay un crescendo y viene el desorden en las relaciones. Yo
Puedo tener un desorden en la relación, por ejemplo, con uno de mis familiares, con uno de mis vecinos, con las autoridades del pueblo, con mis deberes en la comunidad. O sea, el aspecto relacional, social, se vuelve otro punto clave. Entonces, te hago un ejemplo. Cuando yo fui allí por 2003, 2004, las primeras veces al sur de Veracruz, ¿no? Y tuve, te digo, este regalo de poder participar y estar allí, me sorprendía que toda vez que llegaba una enferma, un enfermo, nunca llegaba solo, nunca. Siempre llegaba con más de una persona, siempre. Y se realizaba hay una herramienta fundamental que es la limpia, es una herramienta de, al mismo tiempo, detección y eh, sanación. Al inicio, para mí esto era muy raro, me costó mucho entenderlo, ¿no? Porque al mismo tiempo detecta y sana. Se usa un huevo y ese huevo se pasa sobre el cuerpo en lugares específicos. Son lugares clave, digamos, cruces de energía. Entonces se pasa en la garganta, se pasa en el pecho, en el corazón, ¿no? Se pasa aquí en la nuca, se pasa en la parte posterior del chakra del corazón, en medio de las espaldas, aquí. Al interior de los codos, detrás de nuestra rodilla, son puntos clave de energía y luego este huevo se rompe y se pone en un vaso de agua, un vaso de vidrio transparente. Y el huevo, hay una finura en la capacidad de leerlo. Es impresionante. Desde problemas relacionales a problemas físicos, a problemas hasta eh, transgeneracionales. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Hay una finura, un entrenamiento que toma varios años y con esto ya, por un lado estás detectando que tiene la persona y por el otro lado estás empezando a absorber las energías no armónicas, ¿no? Y las estás liberando con el huevo. Ahora, después de haber hecho esto, por ejemplo, pon tú que descubría que el problema era de una pelea que la persona había tenido con su suegra y por eso estaba teniendo, no sé, problemas estomacales o temperatura o muchos otros tipos de enfermedad, ¿no? ¿Mm? Eh, había que mandar a llamar a la suegra. Tenía que ir allá la suegra Ajá. y se tenía que resolver ahí con la guía de los terapeutas el problema que había surgido con la suegra. Al menos se tenía que expresar. Y desde allí se podían aplicar otros tipos de herramientas como las plantas medicinales, los baños, otros tipos de herramientas, como dicen ellos, hasta la medicina alopática. Porque estos son, cuando hay estos tipos de desajustes, hablamos de enfermedades, ellos distinguen en 3 grados la enfermedad, los Nuntahuipa, al menos de la región donde yo estuve, en 3 grados. Y no es por el tipo de síntoma. Eso es increíble. Los síntomas pueden ser los mismos, idénticos, pero lo que define el modo de abordar el tratamiento es buscar la causa. La causa la vemos con la limpia, esto que te decía del huevo, ¿no? Que es el punto de partida. Pero entonces ahí, por ejemplo, puede ser que la persona haya simplemente salido de casa que estaba muy caliente, haya tomado un golpe de frío, pero no haya pasado nada más. Hay un desajuste a nivel material entre lo frío y lo caliente. Le das cualquier cosa, hasta la alopatía, como dicen ellos, porque es una enfermedad fácil, se resuelve con algo material.
Pero cuando vamos a otro nivel, que ya es una enfermedad difícil, es cuando comienza todo el enredo de las relaciones. Y allí se requiere la intervención del especialista médico ancestral. ¿Por qué? Porque la materia, solo la materia médica, como, o sea, los baños, las plantas o cualquier otra cosa, no funcionan. Se tiene que ir al origen de la ruptura. Y luego, bueno, están las enfermedades graves, que son ya las que han roto este vínculo necesario de una forma grave, porque hay una intención precisa de afectar al otro y son los mal hechos, las brujerías, los hechizos. Mm, El susto es una enfermedad eh, natural, se considera una enfermedad natural complicada. Entonces, como te decía, regresando al susto, eh, en estas circunstancias podemos perder un fragmento de nuestra alma. Ahora, hay distintos tipos de susto, porque dependiendo de lo que me ha ocasionado el susto, puede ser más grave o menos grave. Si yo me estaba cayendo, si algo me sobresaltó, o, o sea, cuando se trata de si vi un animal, eh, quien me rapta los pedacitos de alma son seres extrahumanos de la naturaleza, que están de una cierta forma recordándome, están queriendo de esta forma que poner la atención en mi desorden. Y esto es fácil de curar. Si yo participo o estoy presente a un hecho más violento, ya quien toma mi fragmento de alma, ellos dicen, es el chaneque negro o es el de la tierra, mm. que se refiere a seres ya sobrehumanos, ya no son extrahumanos, no están a nivel del ser humano. Estamos hablando de seres que están, que ocupan los planos digamos, infernales, podríamos decir así, ¿no? Son seres ya que tienen una intencionalidad hacia la sombra, hacia lo mal, hacia lo oscuro. No sé si fui clara en eso. Clarísima. Ahora me gustaría preguntarte, yo sé que esto por ahí es complejo, ¿no? De explicar, pero ¿cómo diferencia el médico ancestral estos tipos de seres que toman el alma y, bueno, a dónde tienen que ir a buscarla, ¿no? Porque imagino que si la toman, la llevarán a algún lugar. No sé, en mi fantasía por lo menos sucede así. Explícame vos cómo es. Sí, sí. Ahora te cuento cómo funciona. Es muy, muy interesante. Digamos que ya digamos, en una primera limpia, empieza a aparecer que hay un susto o que hay susto, ¿no? Y que podría ser, desde luego, se empieza a ver que ya hay susto y que podría ser un tipo de susto no de los más sencillos. Pero entonces el paciente solicita la intervención del médico para que haga un tratamiento de susto. Y son muy importantes los días y las horas. Hay una sincronía, las herramientas que se usan son increíbles porque se toma el tiempo y el espacio. Entonces, por ejemplo, se va un viernes en la mañana muy temprano con un vaso de vidrio y una resina tipo incienso que es muy común aquí, que se llama copal, Vale. Ujú, y en realidad hay de muchos tipos. ujú. El que se usa en un principio es el copal blanco. Entonces, con un pedacito de copal se realiza una limpia, se pasa, cuando se están haciendo las limpias se realizan oraciones silenciosas.
El médico está haciendo oraciones silenciosas. ¿Por qué? Porque también está presente la conciencia de que el médico es un puente, es un canal. Él no cura. Quien cura es Dios. Decía, por ejemplo, doña Tere, una bueno, de mis maestras, quien hace las maravillas es Dios. Entonces, después de hacer esta limpia con un pedazo de copal, se parte en 7 pedacitos. Se toma un vaso de vidrio alargado, transparente, se le pone como 3 cuartos de agua y se empieza a, hacer un rezo siempre mental en el cual se empiezan a lanzar estos 7 pedacitos en el agua, uno por uno. Y se está pidiendo. eh, Se dice, por ejemplo, chaneque del monte, chaneque del llano, chaneque de la sierra, chaneque de la fuente de agua, chaneque del mar. O sea, se va preguntando a todos, ¿quién tiene cautiva el alma? ¿Quién tiene cautiva el alma? Chaneque de la tierra. Se mencionan también por colores, chaneque rojo, chaneque blanco, chaneque negro, chaneque amarillo, ¿no? Y es increíble. Cuando ponen el pedacito de copal, empieza a moverse, a hacer cosas que eh, son señales que permiten al terapeuta entender quién tiene el alma, dónde, en qué lugar la perdió. O sea, en qué lugar este pedacito de alma se perdió por un susto, por algo que sucedió. O sea, todas las circunstancias. Y si el pedazo queda en superficie, pues no hay susto. Si baja, si va al fondo, y es una resina, es ligera. Entonces, si el pedacito va al fondo, hay susto. Entonces, según el susto sea normal o sea de la tierra, se puede llegar a hacer un camino diferente. En general, lo que se hace es que, pues después de haber hecho este que se llama registro, se prepara un saumerio, una copa. No sé si las conoces, te voy a mostrar una. Yo Ok, tengo una, porque bueno, sí, sí, algunos le llaman los griales, ¿no? Que son ajá, para saumar, sí, 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 precioso. se toma un saumerio ya preparado, se pone el copal y se empieza a saumar en puntos específicos en todo el cuerpo, en lugares energéticos, al paciente. Y después de sahumarlo, se vuelve a hacer la prueba. Y ahí se ve si los sustos suben. Si eso no ocurre, significa que hay un susto de tierra, que hay un susto de chaneque negro. Entonces, se vuelve más complicado y se tiene que, tiene que durar una semana el proceso. O sea, se dice que el paciente tiene que estar en absoluto reposo, sin salir en casa, en su cama. Eh, Cuando se hace el registro, si eso sucede, por ejemplo, estos pedacitos, los 7 pedacitos de copal se sacan del agua y se ponen en un papelito, en algo, y el paciente duerme debajo de su cojín, de su almohada con estos pedacitos. Se le pone eh, un hilo, bueno, son 7 hilos torcidos de algodón. Se ponen a su brazo derecho para empezar a amarrar su alma, sus pedacitos de alma para que regresen. Pero, y se usa un saumerio que incluye semillas, otros tipos de copal, porque el curandero, el médico empieza una lucha con el ser oscuro. O sea, le empieza a reclamar su alma. ¿Por qué? De otra forma, con el copal está pagando los chaneques. Digamos, le dice, yo te pago con lo que a ti te gusta. Se dice que el copal puede ser su alimento o una flor.
para los chaneques, ¿no? Yo te pago, tú devuélveme el alma de este ser humano. Pero en el otro caso, no hay un intercambio, hay una lucha. Entonces se usan sustancias que ahuyentan, que le dan fuerza al terapeuta y que ahuyentan digamos, a la presencia oscura. Hay otros aspectos importantes. Por ejemplo, el terapeuta tiene que estar guardando ciclos de ayuna en horarios específicos y también el enfermo. Tienen que guardar abstinencia sexual. Todo esto implica un fortalecimiento energético en las concepciones locales que hacen que el terapeuta pueda enfrentar estas circunstancias. Pero digamos que después de haber hecho todo esto, a lo mejor al primer día no se resuelve. Entonces te dan 7 días, te regresan un miércoles en la noche y se hace una velación. Todo se hace de noche a la medianoche. Se empieza el proceso a la medianoche. Y después de haber ahumado y haber rescatado los pedacitos de alma, se ve que el terapeuta hace que todas queden juntas en el vaso, ¿no? Cuida que todos queden juntos. Y luego se tiene que bañar al paciente con una infusión de plantas. Este baño generalmente se va a hacer en un lugar natural, en un salto, en un ojo de agua, en una fuente de agua. ¿M? Pero si el paciente está muy mal, porque los síntomas, no te he comentado, los síntomas del susto van desde debilidad, ¿no? Astenia, falta de apetito, insomnio, hasta síntomas más graves como, bueno, náuseas, vómito, diarrea, imposibilidad de levantarse de la cama. Y pues si no se trata, y es la única manera de tratarlo, no sirven medicamentos de otro tipo, el paciente fallece. Entonces, dependiendo de las condiciones del paciente, se lleva a este lugar natural donde hay agua, surge agua. ¿Por qué? Porque allí están los chaneques. Si esto no es posible, se baña en su casa, tiene que estar mirando hacia el oriente, se le da todo un baño y después el terapeuta va a hacerle, digamos, a terminar el proceso en la fuente de agua. ¿Por qué? Cuando sí puede ir a la fuente de agua, ¿qué se hace? Se baña con un jabón nuevo. Es un renacer, es dar una nueva vida. Entonces se baña con un jabón nuevo. Se hace una limpia con 7 huevos. Después se asperge con aguardiente. El terapeuta está desde su boca aspergiendo, insuflando aguardiente hacia el cuerpo, hacia ciertos lugares del cuerpo del paciente. Luego, el paciente se tiene que lavar también su ropa, todo. Eso lo hace el terapeuta. El paciente se pone ropa nueva, se voltea de espaldas a la fuente y se va. Y el terapeuta lo que tiene que hacer es que, bueno, prende una luz, prende una vela y empieza a dar todo lo que es el resultado de la sanación a las aguas. Es una ofrenda que da a los chaneques del lugar. ¿Por qué? Porque en realidad hay una colaboración. También aquí, ¿quién cura? Bueno, el terapeuta está poniendo las manos, está haciendo las acciones, pero ¿quién da la nueva vida? Así viene definida. ¿Quién te da la nueva vida? Son los chaneques. Entonces, pues tú vas allí, le estás entregando los restos de la enfermedad y allí los chaneques la regeneran y devuelven, dan una vida renovada al paciente.
Ahora Dime. entiendo un poquito esto que decías al inicio, como que este chaneque, ¿no? Este ser, ¿no? Extrahumano, toma ese pedacito de alma de la persona que estaba, bueno, con la preocupación, con quizás emociones negativas y demás. No sé si esto es un poco un pensamiento mío, ¿no? O el deseo de que sea de esta manera, pero existe una conciencia de este chaneque entonces de como, a ver, esta persona no está bien, voy a retirarle esta parte que está errada para renovársela. Es un poco de esta manera que funciona? Sí, claro, hay una conciencia. Mm, los chaneques están cumpliendo una función de orden y equilibrio. Mm, Entonces, ellos no solo regulan nuestras relaciones, las relaciones del ser humano con el entorno. Si, por ejemplo, yo voy a cazar y en lugar de cazar la cantidad de venados suficiente necesario para mi familia, pues mato 10 venados. Estoy haciendo algo que está fuera de equilibrio, no es por mi necesidad. mm, Entonces el chaneque va a ejercer un castigo hacia mí. Por ejemplo, me puede mandar, se dice que son sus perros, las serpientes. Me puede mandar una serpiente que me asuste. Puede ser que yo vaya al monte y ya ellos que son guardianes de los animales, dice, encierran en sus corrales sus animalitos y ya no dejen que salgan. Y ya vas a cazar y no encuentras nada. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que reparar la relación para poder seguir cazando. En- pero imagínate que no es solo eso, no se meten solo en la relación del ser humano con la naturaleza, sino también en la relación entre seres humanos, porque en la zona Nuntahuipa existe el matrimonio sororal, existía sobre todo. O sea, un hombre podía casarse con varias mujeres y podían ser hermanas entre ellas, algunas, ¿no? Pero no podía traicionar su esposa con otra, que no fue, o sus esposas, y tampoco la esposa podía traicionar a su esposo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy a casar y parte de mi cacería la llevo a mi casa y otra se la llevo a mí, ellos dicen a mi querida, bueno, es posible que esta carne se eche a perder. Cuando voy otra vez al monte, los chaneques no me van a liberar los animales. Me pueden hacer picar por una serpiente. O sea, están ellos regulando también las reglas de equilibrio, digamos, de interacción social. No sé si con esto contesté a tu sí. respuesta. Perfectamente, perfectamente, sí. Entiendo que hay justamente esa intencionalidad de reequilibrio. No es que son espíritus dañinos, como podría pensarse de primera, ¿no? Bueno, están robando una parte del alma, sino que lo que intentan hacer es reequilibrar y volverme a ese estado, ¿no? Entiendo, óptimo de conexión con el resto. Sí, y bueno, te confieso que yo estuve allí más de 15 años. En un principio, para mí, bueno, era difícil. Decía, bueno, entonces si roban partes del alma, son malos. No. Entonces se sala si son los que te sanan. ¿Por qué entonces te roban el alma? O sea, me resultó difícil entrar a la comprensión de este mecanismo, ¿no? Que es un mecanismo de ética trascendente. Sí, esto me hace pensar, yo lo estoy colegando con un poco el conocimiento de la Cábala, cuando hablamos de el ángel Satán, el ángel Samajmel, que tiene que ver justamente con todos los sucesos que nosotros denominamos como negativos, estas cosas que nos suelen pasar, ¿no? Desgracias quizás, pero que en realidad tienen como objetivo la corrección de nosotros mismos y el aprendizaje en el ajuste que podemos hacer
gracias a ese suceso, ¿no? Si es que logramos superarlo, ¿no? Entonces, entiendo que tiene que ver ahí, ¿no? Como que pareciera al inicio algo negativo, pero que en realidad en el fondo tiene un objetivo totalmente altruista y positivo para el reequilibrio, ¿no? Energético, entiendo. Sí, y pues algo que también desde mi mirada occidental al inicio no lograba entender, y fue todo un ejercicio realmente de despojarme de mi visión, de mis concepciones, o sea, hacer vacío, generar un vacío para poder mirar desde adentro y dar voz directa a los protagonistas, ¿no? Toda la curación, todo este proceso que te digo puede durar hasta una semana y se concluye, por ejemplo, en este umbral de la medianoche entre miércoles y jueves. Cuando el terapeuta hace todo esto y toma los 7 huevos y los tira, los rompe y los tira al agua, y es increíble porque se ve, de ahí se ve si la curación funcionó, porque si el huevo hace espuma, significa que el enfermo tuvo fe, se entregó al proceso y entonces va a funcionar. Pero después no se va a su casa, se regresa a casa del enfermo, porque toda su familia ha preparado alimentos para compartir. Entonces se genera una convivencia. Yo decía, bueno, ¿por qué es tan importante? ¿O por qué? Bueno, eso, eh, en, digo, ¿por qué termina siempre en fiesta, no? Porque, bueno, yo tuve la suerte el primer día de mi trabajo de campo, en ese lugar donde yo no conocía a nada y a nadie, la primera noche me tocó una curación de susto. Y participé en una curación de susto, ¿no? Y luego, pues, como dije que yo quería que me enseñaran, me enseñaron. Entonces, hice todo el proceso de iniciación y de formación porque era la manera que yo, según ellos, para su concepción era como yo podía comprender, ¿no? Entonces entendí que la convivencia final es clave, es el cierre de la sanación, donde se está restableciendo todos los lazos sociales, porque ahí está participando la familia, los amigos cercanos, los terapeutas, y ahí de la generosidad, de la atención que tenga la familia también hacia los terapeutas. eh, Eso es un tema muy importante, es un tema de gratitud. Entonces se ve el agradecimiento y la eficacia también final, el resultado final del tratamiento. Qué maravilla y me encantó este cierre, ¿no? Con celebración y reencuentro, ¿no? Imagino este caso que contaste de esta suegra, bueno, en ese reencuentro final, incluyendo a los terapeutas y demás, y que tiene que ver con, entiendo el concepto que creo que es clave de reciprocidad y de equilibrio, ¿no? También agradeciendo y ofreciendo la nutrición, el alimento a ese terapeuta que, bueno, que fue en definitiva el puente para lograr esa curación, ¿no? Qué belleza como en esa cosmovisión que tiene este pueblo, bueno, cierra, ¿no? Como si fuera una flor hermosa en definitiva, porque es cada cosita está en su lugar, puesta exacto en su lugar, así que maravilloso. Te hago una pregunta, porque, y acá ya vamos a ir cerrando, porque sé que estás con tiempos limitados, pero eh, entiendo por todo este proceso que vas contando que claramente se necesita la presencialidad para este tipo de curaciones. Pero, ¿es posible o existe alguna variación de esta técnica de curación que se pueda hacer a distancia? Buena pregunta. Fíjate que
eh, no, no ha existido a curaciones realizadas por los terapeutas indígenas a distancia, ¿sí? Por parte de los que se definen brujos. Porque, como te decía al inicio, hay como tres niveles de enfermedad, ¿no? El nivel más grave, que es el del hechizo, de la brujería, eh, no lo maneja el terapeuta local. Hay que dirigirse a alguien, a un especialista, alguien que tiene una relación específica con este agente de la enfermedad, que es esta presencia oscura, digamos así, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, sí se pueden llevar, por ejemplo, prendas, se puede hacer a distancia. ¿Cómo se puede hacer? Digamos que, ¿cómo se puede hacer el bien? Se puede hacer el mal de forma remota, ¿no? Entonces, se puede llevar algo de la persona a un brujo para que este brujo realice un mal hecho, haga una brujería y dañe a alguien. Y de lo contrario, también si alguien está súper enfermo, se pueden llevar, digamos, el especialista ritual puede empezar a actuar de esta forma. Eh, Ahora que tú me haces esta pregunta, me haces hacer como conexiones lo que me surge pensar es que en realidad la presencialidad es necesaria porque es la que genera esta sanación de lo que es más importante, que son las relaciones. Porque no se está, lo que yo sí he observado es que en ningún momento se trata solo al individuo. Nunca, o sea, no, el individuo no puede sanar solo. Siempre se sana, se trata al entramado, a las relaciones. Por eso yo creo que es necesaria que todo este procedimiento incluye la presencia y luego también, o sea, a lo mejor está la parte de regaño, ¿no? Del terapeuta que te está diciendo, etcétera, pero al final termina en fiesta. ¿Qué significa? Que termina en alegría, en agradecimiento, en convivencia. O sea, es un regreso a la vida desde la alegría, desde la convivialidad. Maravilloso. La verdad que estoy fascinada con todo esto que nos estás contando. Lamento que el tiempo sea así tan acotado, pero te agradezco infinitamente porque ha sido muy claro cómo desde la definición, ¿no? De lo que es pérdida de alma, bajo la concepción del conocimiento de estos pueblos mexicanos, y cómo es el proceso de curación quedó, creo, clarísimo, Victoria, así que te agradezco infinitamente por esa claridad en la explicación. Y bueno, quedás más que invitada para otro instante en el que dispongas de tiempo, para seguir conversando quizás de otros temas o de este mismo tema. Vamos a depender también un poco de las preguntas que vaya haciendo el público. Va a quedar esto grabado, así que después seguramente la gente te lloverán preguntas, a través de los comentarios. Bueno, y avisar también que seguramente prontito que venís para acá, para Italia, nos vamos a estar encontrando para hacer un círculo de curación chamánica, ya así aquí presencial. Y bueno, estamos invitando ya entonces a todos los que estén interesados de poder participar de este taller, que va a estar, bueno, fantástico, creo yo, y lo vamos a hacer en la montaña, así que va a ser muy interesante. Eh, Solo palabras de agradecimiento, Victoria. Gracias por tu conocimiento y por compartir tanta luz. Viviana, gracias. Realmente es una gran alegría y te agradezco de todo corazón, agradezco a tu comunidad por abrir este espacio para que pues se pueda conocer un poquito más de esta sabiduría extraordinaria. Ha sido un regalo para mí poderla compartir. Entonces, gracias. Y pues sí.
será maravilloso encontrarnos y poder vivir juntas ese otro tipo de experiencia, ¿no? Construir juntas ese otro tipo de red de luz en Italia cuando yo vaya. Ok, aquí te espero entonces. Muchas gracias, gracias a todos los que escuchen esta charla y bueno, esperamos las preguntas, los comentarios, sus dudas, así poquito a poquito vamos a poder ir respondiendo a todo. Un abrazo a todos, gracias, gracias, gracias. Chau, Un chao. abrazo. Gracias.